Hoy el Señor tiene para nosotros una palabra que como siempre, toca mi corazón. Porque cuando usted quiere y desea y anhela la presencia del Señor, hermano, yo le aseguro que la va a encontrar. El Señor dice que le busquen. Buscadme y me hallaréis. ¿Verdad? Dice la palabra que llames y Él va a responder. Que toques, Él va a abrir esa puerta. Él está ahí. Él está siempre ahí. Y Él quiere que nosotros habitemos junto a Él. Y nosotros somos templo del Dios vivo. Amén. Yo soy templo del Dios vivo. Por eso yo mantengo el templo lo más posible en la forma, ¿verdad? La mejor forma posible. Pero parece chiste. Pero si tu templo físico está agobiado por muchas cosas, va a ser difícil que tú puedas mantener esa comunión y dejar que Él habite en tu templo. Y dejarlo que, y cuando digo que habite, no es que Él se va y viene, sino que tú quieres dejar que Él te llene tu habitación. Que te llene con la gloria que Él tiene para nosotros. Porque donde Él está su gloria. Y donde Él anda, hermano, está su bendición. Así es. Fíjate, hemos estado hablando de descansar en el Señor. Hemos estado hablando de entrar a ese lugar amplio y extender el lugar de nuestra tienda. Voy a leer esto, dice: nuestro descanso en el Señor se convierte en el lugar espacioso, no debido a los triunfos que podemos tener, sino debido a que llegamos al lugar que el Padre declaró. A veces pensamos tanto en el triunfo, en las cosas que queremos hacer, pero se nos olvida que lo importante es escuchar lo que nuestro Padre está diciendo. Porque no podemos llegar al lugar donde nuestro Padre quiere que lleguemos si no prestamos atención y no escuchamos. Tenemos que escuchar por medio de la palabra y por medio de la comunión que tenemos en Él. Pero de la forma más grande y poderosa que podemos escuchar es viendo en la palabra el ejemplo de nuestro Señor. De esa forma fue que Jesucristo vino a la tierra para modelar. Y Él llamó a sus discípulos, no solamente para decirles muchas cosas que les dijo, sino para modelar las cosas que estaba diciendo. Porque usted sabe, ¿verdad?, que los que tenemos hijos, a veces aprenden más por lo que le modelamos que por lo que le decimos. Están más pendientes en lo que hacemos que en lo que decimos. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nuestros hijos: pero tú no me escuchas? Usted sabe cuál es la contestación. La contestación es no. Pero cuando te ven a la hora de la hora, ellos saben, porque vieron que papi o mami lo hace así o no lo hace así, camina así, dice las cosas así. Y a veces cuando se regañan a los hijos, el regaño, cuando lo decimos, nos damos cuenta que él simplemente está copiando lo que nosotros hacemos. Jesucristo quería que nosotros, y quiere que nosotros copiemos lo que Él está haciendo. Pero nosotros no podemos poner nuestra vista simplemente en las grandes cosas que quizás el Señor te ha dicho que tú vas a hacer, sino en otras cosas que son más importantes. Vamos a leer en Marcos 4. Esta historia a mí me llama la atención, Marcos 4 del 35 al 41. Y la voy a ir leyendo, pero presten mucha atención, hermanos, por favor. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Si le puedes dar clic primero a la parte, al dibujo que está al frente de la línea, o al picture que está al principio, para que se vaya. Y ahora le puedes poner el versículo. Ok, ahí, perfecto.
Dice, aquel día cuando llegó la noche, déjame leer el versículo anterior primero. Bueno, está bien. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, ¿cierto? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Sigue, por favor. 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Les dijo Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo primero que vemos aquí que el Señor dijo, pasemos al otro lado. Simplemente la palabra que sale de la boca del Señor, cuando Jesucristo menciona esa palabra, pasemos al otro lado, hermanos, no eran unas palabras que se dijeron al viento. No fueron unas palabras que Él lo dijo porque, déjame ir allí. No, esas palabras que Él dijo son palabras que Él dijo que son certeras, precisas y con autoridad. Y esa autoridad habla de que esa palabra que Él declaró es una orden. Él dijo, pasemos al otro lado. Es importante poder descansar en Él, en el que dio la palabra, ¿verdad? En el Padre Celestial. En la palabra que el Señor dio y puso sobre tu vida. Y cuando nosotros descansamos en esa palabra que el Señor pone sobre nuestras vidas, por ejemplo, que Él dijo que cuidaría de ti, eso es una orden. De la misma forma que el Señor dijo, pasemos al otro lado, el Padre dijo que cuidará de ti. Pero aquí no solamente estamos hablando de una orden que Él dio, porque muchas veces se predica esta palabra y se quedan en la parte solamente donde Él está diciendo, pero hay que llegar allá. Porque Él dio la orden de pasar al otro lado. Y pasar al otro lado, en este ejemplo, no fue tan sencillo. ¿Fue sencillo? No. De momento un viento recio, una tempestad llegó, un temporal, como decimos en Puerto Rico. Y la barca se anegaba, o sea, estaba por virarse. Y muchos dicen, pero ¿por qué Jesucristo estaba durmiendo? Él estaba descansando. Y podemos decir que es porque Él estaba descansando, en que ya le había dicho la orden de que íbamos a pasar al otro lado. Y como Él dijo que íbamos a pasar al otro lado, pues vamos a pasar al otro lado. ¿Cuántos el Señor le ha dado una palabra y le ha dicho, caminen porque te voy a dar la victoria? No temas y no desmayes porque yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Y tú tienes una palabra del Señor, como cuando el Señor me dijo a mí, vende todo y sal de Puerto Rico. Él me dijo eso y yo obedecí. Pero fíjate, Él me dio en ese momento la palabra donde decía el punto final, sal de Puerto Rico hacia tal lado. Y yo lo hice. Pero de la A a la Z, ¿verdad? Del punto 1 al punto 100 hay entremedio. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O y todos los demás hasta la Z. Y eso fue lo que pasó cuando se montaron en la barca. La palabra fue, vamos al otro lado. Pero de ese punto donde estaban, a llegar al otro lado, se encontraron entre medio un abecedario completo de situaciones. Estaba la T de tempestad,
estaba la V de viento, la doble L de lluvia, ¿ah? La T de temor, la M de miedo. Estaban pensando ustedes. La S de qué susto. Había muchas letras entre medio. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el misterio de esta palabra, donde están las grandes cosas de esta palabra, de esta historia. Porque el Señor no estaba presentando una historia para simplemente decir, vamos al otro lado que allá vamos a llegar. O por simplemente regañarlos. O para decir, que el Señor tenía tanta confianza en que íbamos a llegar porque Él es Dios. No, la meta no era llegar. La meta estaba escondida ahí. La meta estaba en base a muchas otras cosas que estaban pasando. Ellos venían de ministrar a miles, de la multiplicación de panes. Ellos venían de ver a Jesucristo hacer milagros. Ellos venían de ver a Jesucristo hacer unas cosas, hermanos, que todavía cuando tú lees la palabra te llaman la atención, porque ellos venían de ver a Jesucristo mismo separarse de los discípulos e irse al monte. ¿Sabes a qué? A orar. Hablar con el Padre, escuchar lo que papá me está diciendo. Ustedes piensan a veces que Jesucristo solamente era el Hijo de Dios, era Dios y estaba aquí como Dios. No, Él dejó su trono, su gloria, su corona y todo, se hizo hombre. Él no puede modelarte como Dios para que tú trates de imitar a Dios, porque ninguno de nosotros va a poder ser como Dios. Él tenía que venir a la tierra para modelarte como hijo, como hombre. Para que tú pudieras ver que el Hijo del Hombre, que un ser humano como tú y como yo, y aún más todavía, el Hijo del Dios vivo, el Dios mismo, se sometió a su Padre. O sea, que si Él lo hace, ¿cuánto más nosotros lo tenemos que hacer? Él quería que tú vieras, observaras cómo su vida se basaba en la que era la meta real, que la meta real no era pasar al otro lado, que la meta real era la que estaba entre medio de todo, que era esa relación íntima que él tenía con su papá. Porque él sabe que de la A a la Z tú y yo nos vamos a encontrar con tormentas, tempestades, vientos fuertes, los cuales una o la otra o simplemente te quedas en el temor o te das cuenta de lo que Él está haciendo, o simplemente te quedas en el susto, o abres los ojos y dices, wow, los vientos le obedecieron, se calmó el mar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Bueno, vamos a seguir viendo. Esta relación íntima con su padre afirmará que esa relación con el Padre afirma que sí, Él iba a llegar al otro lado. Porque Jesucristo dijo que tenía que llegar al otro lado porque ya Él había orado. Ya Él sabía que tenía que llegar al otro lado. Porque quizás en el otro lado estaba el endemoniado, el ganadero, ese mismo, que estaba allí en el cementerio. Quizás él estaba en el otro lado y él tenía que llegar allá para libertar a ese hombre o a esos dos hombres que estaban allí. Él sabía que iba para allá. ¿Por qué? Porque ya se había cultivado su relación con su padre y estaba creciendo. Él tenía que ir a la orilla, al otro lado, porque allá había otra misión que cumplir. La misión no se termina aquí, vamos al otro lado. Pero esa es la forma que nosotros crecemos en fe. Él sabía
La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de que tienes lo que el Padre dijo que te va a dar. Y él sabía que él iba a llegar allí, por eso él tranquilamente, quizás cansado de todo ese día, ese tiempo que llevaba en el otro lado, se durmió. Este versículo no está ahí, pero es Juan 16:33. Y él dice, porque se levantó una gran tempestad, ¿verdad que sí? Y en la vida de muchos de nosotros se va a levantar grandes tempestades. En tu vida se levantan tempestades. Esta semana se levantaron muchas tempestades, ¿verdad que sí? ¿Ah? Si Satanás logra asustarte suficiente como para frizarte o empujarte y llevarte para atrás y sentarte, logró su cometido. Lo logró. Pero piensa esto. ¿Por qué él está haciendo eso? ¿Por qué Satanás está tirándote tanto? ¿Por qué? Piénsalo. ¿Por qué? Hermano, porque estás dando fruto. Porque estás dando fruto. Hay tempestad, hay molestia del enemigo porque estás dando fruto. Porque nadie le tira piedra al árbol que no da fruto. Todos le tiran piedra a ese árbol que tiene fruto porque quiere tomar ese fruto. Y Satanás quiere tirarte piedra para que tú te asustes de forma tal que te quedes y no vayas al otro lado. Él no quiere que tú pases al otro lado. Pero si estás en una etapa de tu vida donde está demasiado tranquila el mar y nada está pasando, entonces o una de dos, o es simplemente un tiempo de victoria, entonces tienes que examinar por qué nada pasa. Porque Satanás no le va a tirar piedras a un árbol que no da fruto. Porque si ya te logró sentar, amedrentar, asustarte, para que no sigas una vida cristiana poderosa y no te retes a ti mismo para crecer, entonces te tienes sentadito en el pote y en el barquito y en el botecito. Te tienes sentado, sentada, asustado o asustada. Pero eso no debe de ser así. Porque el Señor sabía que esa tempestad venía. A Dios no se le pasa ninguna. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es Juan 16:33. Confiad que yo he vencido al mundo, dice el Señor. No es simple, no es sencillo. Porque tú vas al otro lado y de momento, entre medio de la A y la Z, se viene una tempestad. El Señor dice, estas cosas te he dicho para que tengas paz en mí. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor estaba dando esa palabra, era cuando se estaba acercando el momento de su muerte. Cuando la famosa oración en Juan 17, en el capítulo que le sigue, ese versículo, él está orando al Padre, le dice, Señor, te pido que los guardes de todo mal, que les libres de este mundo. Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Viste? El modelo. Jesucristo estaba modelando una cosa que debe ser tu meta. Que debe ser mi meta. Que debe ser la mayor de todas las obras. No tanto como llegar a la otra orilla, sino como tener una relación con el Padre para que tú y yo podamos ser uno, como Jesucristo dice que es uno con el Padre. Y les estaba diciendo, me voy, pero no lo voy a dejar solo porque me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo. Voy al Padre, pero es mejor que me vaya, porque si no, no va a venir el Consolador, el Paracleto, no va a venir las arras del Espíritu, que son las primicias del reino de Dios, que es su Espíritu en nosotros.
para que tú y yo podamos ser uno con mi Padre Celestial y nosotros moremos en ti. Ese es el ejemplo que Jesucristo estaba dando. Jesucristo estaba diciéndole a los discípulos, con sus actos, estoy hablando con mi papá. Estoy inquiriendo en su presencia para saber qué es lo que voy a hacer o lo que el Padre quiere que haga. Estoy habitando en su presencia, estoy adorando para escuchar lo que el Padre está diciendo y declarando en el lugar santísimo para ponerme en acuerdo con Él. Qué precioso es poder escuchar los pasos del Padre y caminar en los pasos de Él. Qué bonito era cuando yo me iba a la playa con mis hijos cuando eran chiquitos, pequeñitos. Ellos querían hacer todo lo que yo hacía. Y si tú caminabas, ellos querían pararse encima de tus pisadas de la playa, de la arena. Yo tenía que tener mucho cuidado con lo que hacía delante de ellos porque ellos querían imitar todo. Y no es que era malo, sino que era peligroso para ellos. Porque todo tiene su tiempo. Jesucristo tomó los discípulos y no los tiró a ministrar, a sacar los demonios en la primera semana. Estuvo con ellos un buen tiempo hasta que ellos aprendieron. Porque Jesucristo les estaba modelando. Porque Él sabe que la mayor meta, la mayor obra es poder estar ahí con Él. ¿Qué era lo que veían en Moisés cuando venía de la presencia del monte con el Señor? Una gloria que le brillaba en su rostro, que se tenía que poner un velo para que no se asustara el resto de las personas. Tenía que cubrir esa gloria. Eso no es diferente. Si tú te pasas en la presencia del Señor, la gloria de Dios te va a cubrir. Pero ahora es diferente en el sentido de que la gloria de Dios vive y mora en ti, que es por su Espíritu. De ti correrán ríos de agua viva, dice la palabra del Señor. Pero para que corra ese poder del Señor, tú tienes que estar ahí bien conectado con el Señor. Porque tú no vas a montarte en el fluir de un río equivocado, sino que tú te vas a montar en el fluir de un río que va al lugar que el Padre quiere que tú vayas. En la corriente de agua de vida, hermanos. Porque en Él solamente hay vida. ¿Sí? Los discípulos ya se habían embarcado, no en esa barca, sino ya ellos se habían embarcado en la barca de la vida con Jesucristo. Ya ellos estaban ahí, ¿verdad? Y entonces les tocaba a ellos ver, escuchar, aprender y caminar de acuerdo al modelo. O sea, seguir al maestro, aprender de las lecciones que el maestro les estaba modelando. ¿Sabe? Mira lo que Él no les dijo. Jesucristo no les dijo cuando estaban en la barca, ¿por qué me levantaron? ¿Verdad? Cuando Michelle a veces me levanta, que yo me estoy tomando una siestita, digo, que me levantaste si estaba en pleno sueño. Ahora era que la estaba cogiendo bueno. ¿Ah? Es que te están llamando. Te me tienes que levantar. Jesucristo no le dijo, ¿por qué me levantaste? Él no le dijo, mira, sino que le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Les dijo, ¿cómo no tenéis fe? Porque la meta no era llegar al otro lado específicamente. La meta era de Jesucristo, me voy a dormir aquí. Vamos a ver si mis hijos, si mis discípulos han aprendido la lección. Yo sé que yo les digo a ustedes que si cualquier cosita siempre estamos a sus órdenes, o cosota, o grande cosa, porque es así. Pero yo espero de ustedes, no solamente que me llamen para que oremos,
Sí, llámame para orar, para ponernos en unidad. Pero yo también espero que las cosas que yo he enseñado aquí en el altar, tú las pongas en orden, las pongas en función, las hagas. Yo voy a llamar al pastor, pero yo voy a orar y yo voy a reprender esta situación. Yo voy a llamar al pastor y a la pastora, sí, pero en el nombre de Jesús yo tomo autoridad sobre mi casa. En el nombre de Jesús se calma la tormenta. Jesucristo estaba durmiendo ahí, esperando que los discípulos hayan aprendido de lo que habían visto y que ellos tomaran autoridad y le dijeran al viento, silencio, que mi maestro está durmiendo. Al mar, cálmate, que le va a mojar el pelo a Jesús. ¿Ah? Porque Jesucristo no le estaba enseñando otras cosas para que ellos no las pudieran hacer. Él estaba enseñando unas cosas para que ellos las pudieran hacer. Lo mismo que yo estoy aquí. No sé si ustedes prestaron atención. Cuando las niñas estaban cantando, eso lo digo porque soy músico y lo sé. Ellas estaban de una u otra forma imitando el tono y el juego de las voces de Michelle, porque se le ha modelado eso. Y eso es correcto. Porque una vez ellas tomen algo bueno, después en el crecimiento tomarán su propia identidad. Pero ya pueden dominarlo. ¿Entiendes? El maestro me enseña a poner los dedos en la guitarra, a arpegiar como tengo que arpegiar, a hacer los tonos como los tengo que hacer, ¿verdad? Pero en su momento el maestro espera que yo pueda fluir con el talento que tengo. Jesucristo estaba esperando que ellos tomaran autoridad y ellos no la tomaron y no les dijo por qué me despertaron. Les dijo, ¿por qué estás amedrentados? Si ya tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Cómo que no tienes fe? Pero tú no me ves orando. ¿Qué tú estabas haciendo anoche? Porque yo estaba orándole al Padre. Me imagino que te fuiste a dormir tempranito cuando cantó ahí, bueno, el gallo te levanta. Cuando empezó en Puerto Rico el coquí a cantar, ahí te fuiste a dormir. En el primer grillito que escuchaste ya estaba. ¿O no te levantaste con el gallo a orar? Eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo. ¿Qué pasó? ¿No buscaste la voluntad de papá? ¿O no escuchaste que íbamos a ir al otro lado? Si vamos a ir al otro lado, lo que se mete entre medio de nosotros, de la palabra que se dijo, de la orden que se dio, tú tienes que sacarlo fuera. Tú tienes que tomar autoridad, decirle no hay parte, tú no tienes parte en mi casa. Tú no tienes parte en mi barca. Y Satanás se ríe. Se ríe por dos cosas. ¿Sabes por qué? Se ríe porque no estamos haciendo a veces lo que tenemos que hacer y porque el pastor se está desgastando la voz diciendo la misma cosa 20,000 veces. Con mucho amor se los digo. Uno pretende que los hijos crezcan. No que los hijos se pongan más gorditos, vaguitos, sino que los hijos se levanten, tomen autoridad y hagan lo que el Señor le llama. Porque al fin y a la postre yo le voy a tener que dar cuenta al Señor y usted le va a tener que dar cuenta al Señor de lo que ha puesto en sus manos. Si lo tiraste por la barca para abajo o por el agua y el mar abajo, estás perdiendo tú. O dejaste que el temor te frizara, te atemorizara. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Te toca a ti. Jesucristo dice, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. Jesucristo está diciendo, te toca a ti, no importa la edad. ¿Verdad, Ramona? Mira qué lindo, Ramona y su nieta. Nueva generación preciosa y la primera generación hermosa. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. No importa la edad, el Señor dice, vamos al otro lado, vamos al otro lado. Si se mete una cucaracha en el medio, la pisamos y le echamos fuera.
Si quiere llamar a un exterminador, llámelo. La cosa es que la mate. ¿Ah? La cosa es que saque esa cucaracha. Eso es lo que es Satanás. Esas son las mentiras de él. Insectos. Y yo no quiero un insecto en medio mío. Yo tengo que estar de vez en cuando tomando un palo que tengo allá atrás y subirlo hasta las cámaras que están allí y limpiar todas las porquerías de telarañas que deja la araña allí. Porque cuando miro las cámaras se ve, de noche se ven las luces de las telarañas y no puedo ver las cámaras y tengo que limpiarlas porque están en el medio. Y Satanás se mete en el medio y no te deja ver la verdad que el Señor te está diciendo. Tú no puedes dejar que Él tome control. Amén. Ahora te toca a ti. Juan 14, del 12 al 14 dice, Juan 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Te das cuenta que te dije que en Juan, estamos Juan 14, 15 y Juan 16, todo eso cuando el Señor ya estaba preparando a los discípulos diciéndole, mira, voy al Padre. Ellos no estaban entendiendo todavía, llevaban casi 3 años con Él, o llevaban 3 años con Él, todavía no entendían que Él decía, voy al Padre. Ahora no pueden ir conmigo, pero es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo vaya. ¿Pero por qué? Porque voy a dejar el Espíritu para que lo que tú me pidas, para que la obra que yo hago, tú la hagas y aún más grande. Yo voy al Padre para que lo que tú pidas en mi nombre se te dé. Y si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Y mi Padre va a ser glorificado. Amén. Pero fíjate, Jesús sí clamó la tempestad y dijo, ¿cómo no tenéis fe? Esa fe que tanto hablamos, que tanto decimos que está en la palabra, se fortalece por esa relación íntima de amor, porque es una relación de amor, hermano. ¿Qué te dio el Señor? ¿Qué nos dio el Señor? Su gracia. Su gracia es el regalo más grande que tenemos, que incluye su salvación, porque es por su gracia, por ese regalo que no nos merecemos. Y si a mí me dan un regalo que yo no me merezco, mi respuesta tiene que ser agradecimiento y amor. Pues esa relación que yo tengo con mi Padre es de agradecimiento y de amor, porque Él me salvó, Él me libró de todo mal. Y si esa es mi meta, entonces nuestra fe va a crecer y no va a menguar cuando venga esa tormenta, sino va a crecer para poder decirle a la tormenta, detente, que se calme. Y si vamos a creer conforme al Señor, conforme a esta palabra, hermanos, tenemos que saber algo. ¿Sabes lo que tienes que saber? Ponme otra vez el versículo ahí, por favor, Kenia. Pon el versículo otra vez ahí. Dice, en el primer versículo dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjate, estamos hablando de ese muchachito está. Estamos hablando de tener una relación íntima con el Señor. ¿Están hablando los dos? Hermano, lo que están viendo en la cámara, estamos teniendo aquí una conversación entre un bebé en un lado y el otro bebé en otro lado. Los dos, no sé si se están riendo, se están mandando mensajes. Ese se está riendo, ¿verdad que sí? Ese es lo que tiene ahí, está lleno del Espíritu, aleluya. Eso puede ser el Espíritu del Señor. Gloria a Dios, lo recibimos. Están llenos de esos niños. Mira, no tiene un año, aquel tiene meses, aquel acaba de cumplir el añito. Ya están ahí en el nombre de Jesús, gozándose en el Señor. Si es como Michelle que se ríe cuando tiene sueño, pues puede que tenga sueño. Aleluya. Hermano, mira,
vamos a seguir en la bendición del Señor. Para yo poder hacer las obras más grandes, para poder decirle a la tempestad calmarse, que se calme, tengo que estar primero en el nivel de Jesucristo. Porque ahí Él está hablando de las obras. No me malentiendan los que están por ahí, porque yo veo que hay gente por internet diciendo, ay, mira que esta gente se cree en Dios. Yo no estoy hablando de ser igual a Jesucristo en quien Él es, sino de las obras que Él hizo, las obras. Nosotros podemos, ahora que Él está en el Padre, hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Pero tú dices, para yo poder hacer una obra mayor, yo tengo que poder estar al nivel que Jesucristo modeló para primero hacer las obras que Él hizo. O sea, cuando tú puedas decirle al viento que se calme, pues entonces ya llegaste al nivel. Para entonces decirle al huracán que se deshaga o que se mueva. Primero un vientito, hermano. Primero un vientito y después un huracán. Poco a poco. ¿Ah? Primero un pasito, bueno, como los bebés. Primero nos tiramos de pecho, después gateamos, después empezamos a pararnos, ¿verdad? Poco a poco hasta que salimos caminando. Y después correr. Pero eso solamente pasa si tenemos esa intimidad con mi Padre Celestial. Si estamos ahí. Si estamos creciendo ahí. Si habitamos en su presencia. Si hacemos como Jesucristo hizo, que oraba al Padre todo el tiempo, a un nivel donde su presencia, Él fue transfigurado a la gloria divina, a la esencia de Jesús. Los discípulos estaban ahí y ¿sabes qué hicieron? Se durmieron. El Rey de Reyes y Señor de Señores está orando y Él venía y decía, no pueden ni tan siquiera velar una sola hora y orar conmigo. Jesucristo no los tomó y les dijo, vamos, vírense contra la pared, y los azotó. No. A veces uno quisiera, vamos. Oye, no pueden ni orar ni tan siquiera 2 minutos. No, Él no hizo eso, Él siguió modelando. Cuando vieron esa gloria tan tremenda, ya Pedro allí quería poner un altar y decir, vamos a hacer un altar porque se apareció Moisés y se apareció Elías. El Señor se estaba preparando para su muerte. Sí, nosotros también tenemos que morir. Tenemos que morir a la carne, tenemos que morir a nuestros deseos, tenemos que morir a las cosas de este mundo para poder ser glorificados poderosamente día a día, ir de gloria en gloria con Él. Tenemos que crecer a ese nivel. Tenemos que llegar, tenemos que fortalecernos, hermanos. Jesucristo, una vez repito, se sometió al Padre como hombre. Y lo repito para decirte, tú y yo podemos estar en esa palabra, podemos lograr hacer las cosas que Él hizo, porque ahora Él está en el Padre. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Lo haré. Para que el Padre sea glorificado ¿en quién? En Él, en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y un paréntesis, que no es parte de esta enseñanza. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Jesucristo es el gran yo soy, la plenitud de la deidad de Dios habita en Él. O sea, toda autoridad se la ha dado a Jesucristo por el Padre. Y si nosotros creemos que el Señor dijo, cruza al otro lado, cuando vemos que vamos cruzando y se te para un cocodrilo en el medio, hermano, hágase unas buenas botas, hágase una buena correa, mujeres, una buena cartera de piel de cocodrilo. ¿Verdad que sí? No le dé una piernita para que se la coma. No, en el nombre de Jesús usted lo saca. Ese cocodrilo representa
las mentiras del enemigo. Écheselo al bolsillo con la autoridad que usted tiene, con el poder que el Señor le dio, porque ahora usted puede ir delante del Padre, orar en el nombre de Jesucristo, y como usted está orando conforme a lo que papá está diciendo, usted va a recibir. ¿Y qué el Señor está diciendo? Pues de eso estoy hablando, esa es la meta. La meta es aprender a crecer en la presencia del Señor y entender lo que el Señor está diciendo. Porque esa es la mayor de las obras. Esa es la mayor de toda obra que tú puedas hacer. No es una obra que se hace con trabajo y esfuerzo, sino se hace con relación. Porque Dios te dio su espíritu para que puedas vivir en esa posición. Y voy terminando. Sí, el ejemplo de Jesús es todo lo que necesitamos para poder llegar a la otra orilla, para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Ya Jesucristo nos modeló para que nosotros podamos crecer. Jesús logró su llamado como hombre, porque como hombre se sometió al Padre. Estoy recapitulando. Jesús se despertó, lo despertaron y les dijo: ¿qué es lo que pasa con ustedes? Ya yo no les he dicho lo que tienen que hacer. La otra vez los mandé a sacar los demonios allá y vinieron llorando aquí que los demonios les dieron una pela a ustedes. Y les tuvo que decir: ay, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo? Esto es lo que tienes que hacer. Pero es que eran muchos. Sí, pero es que esos no salen sino con ayuno de oración. Y tú te comiste en clase de lechón, medio puerco y morcillas. ¿Ah? Te hartaste antes de ir a orar. Y tú sabías que tenías que estar en ayuno y oración, porque eso no sale así de fácil. Te fuiste a chaparrar. Te fuiste a mi casita. Y te hartaste. O te fuiste a comer sushi, que es lo que a mí me gusta. Cuando el Señor nos manda a la batalla, es porque ya Él sabe que el camino está preparado. Pero cuando el enemigo se pone en el medio, es porque Él sabe que quizás todavía tú no sabes que puedes hacer zapatos, carteras y correas con ese cocodrilo. Pero si tú lo sabes, y si tú estás ahí en esa relación, estos versículos que leímos, Él dice: el que cree en mí, fe. Este versículo que leímos dice: hablar con el Padre por medio de Jesucristo. Esas son las herramientas: fe, llegar al Padre por el Hijo, para que tú puedas ver las obras que el Señor te mandó a hacer. Las que son a niveles, porque tú llegaste a nivel de lo que Jesucristo hizo, y las más grandes. Y al fin de todo este discurso, hermanos, es para que mi Padre se glorifique en el Hijo. Porque la unidad de la iglesia no va a ser la unidad de una congregación, sino va a ser la unidad del Espíritu. Y el único que va a ser glorificado va a ser nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Como cantábamos hoy, en su presencia, seguro estamos. Lleno de gozo estoy. En su presencia. Porque su amor me ha rescatado. Porque me ha llevado a aguas de vida eterna. Porque su gracia me ha cambiado. Porque antes era un perdido y ahora por su gracia soy salvo y lavado con la sangre de Jesucristo. En su presencia. Amén, hermanos. Permítete la gran bendición de mantenerte ahí en su presencia. Porque en su presencia, cuando el Señor diga: levántate, que vamos al otro lado, tú vas a saber que aunque venga la tempestad, que aunque venga la tormenta, que aunque se meta un cocodrilo en el medio, usted va a llegar al otro lado en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra.
Que tu bendición, Señor, nos siga abrazando, continúe con nosotros. Ahora te ruego nos lleves en bien a nuestros hogares. Ahora te suplico, Señor, que continúes obrando rica y poderosa y abundantemente sobre cada familia, para que ellos puedan ver las grandezas de tu gloria, para que ellos puedan, Señor, disfrutar de todas las bendiciones que tú tienes para con sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.